Muy buenas tardes, estamos como todos los viernes una vez más en tu programa Tu Onda Club, una radio a tu estilo, siempre con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto que siempre estés con nosotros y que nos puedas acompañar viernes tras viernes. Hugo, muchísimas gracias por el enorme privilegio de poderme dirigir a la población salvadoreña en el análisis de temas de coyuntura, de actualidad, pero particularmente sobre el tema de la palabra de Dios, que es algo muy importante. Gracias. Sergio, hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha venido dando, ¿verdad?, en los últimos días. Hablaremos sobre la renovación del TPS y de las próximas elecciones al voto exterior. ¿Por qué se dio la ampliación al TPS, Sergio? Hugo, esta mañana de viernes, los rotativos plantean en su madera precisamente el tema de la renovación del TPS o el TPS, como tú lo acabas de plantear, que es el estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés. Y esto, sin lugar a dudas, que responde a una muy buena noticia, pero responde básicamente a los esfuerzos de todos los salvadoreños que año tras año se unifican dentro de los Estados Unidos para contratar, Hugo, abogados para poder impulsar y detener este tipo de situaciones de oleadas sucesivas de deportaciones masivas a El Salvador. Aquí no tiene nada que ver el gobierno de El Salvador, lamentablemente, Hugo. Esa es quizás lo más significativo de todo esto, que cualquier pueblo dentro o fuera de un territorio esperaría el acompañamiento por parte de su gobierno, no solamente, Hugo, porque son connacionales, porque son salvadoreños, porque la Constitución lo establece. En el artículo 1, por ejemplo, en muchísimos, pero particularmente en el artículo 1, donde dice que la razón de la existencia es el gobierno de El Salvador, el Estado, que son dos cosas muy diferentes, responderá y agotará todos los mecanismos pasivos existentes para poder llegar a la consolidación misma de la persona, último fin, la persona humana. Ok, esto no se ha dado realmente y es una situación muy lamentable. Te voy a dar nada más unos números para que tú más o menos puedas ver que es otra situación lamentable. ¿Por qué? Porque las remesas de El Salvador totalizaron solo en el 2019, Hugo, estamos en el 2022, Sí. y te lo voy a plantear acá, precisamente, 3.778.7 millones, solo en el primer semestre, 6 meses, semestre. Datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2019, fíjate qué interesante, y publicada en el 2020 por el Ministerio de Economía, indican que 1.6 millones de salvadoreños son beneficiados con las remesas que se dan desde aquel país del norte hacia el terruño bendito. Listo, El Salvador, que recibe esto, podríamos estar hablando que fueron un poco más de 7,000 millones de dólares en el año, solo en el 2019. Esto, ¿quién lo dio? La Digestic, pero la Digestic fue desmovilizada por el gobierno. Porque todas aquellas instituciones de transparencia ya no existen en el país, Hugo, o han sido cooptadas, ¿sí? Por parte del Ejecutivo. Cooptadas es aniquiladas en su sentido más estricto. ¿Por qué? Porque una cosa es que la Digestic tú la desaparezcas y que te establece cuáles son los pobres y en cuánto han crecido, y la última precisamente fue la del 2021, que al conocerse que los pobres habían aumentado en este país a consecuencia del mal manejo de este gobierno, desaparecieron esta institución. Y te empezaron a decir de que esta iba a pasar a ser absorbido por parte del Ministerio de Economía, lo cual simple y sencillamente resulta ser inicuo sobre esta base, Hugo. ¿Por qué? Porque la autonomía misma de una institución alejada con un funcionamiento y una autonomía en lo administrativo y poder tener independencia es precisamente lo que el legislador franqueó dentro de la legislación vigente aplicable a la materia. Es decir, es una disposición de rango constitucional y es algo lamentable. En la maestría de criminología, Hugo, que tu servidor desarrolla,
Y dentro precisamente de los posgrados que tu servidor llevó, está precisamente el tema de la criminología. Y es aquella ciencia, y es una ciencia porque obviamente tiene un objeto de estudio y tiene un mecanismo científico de comprobación. En esta ciencia, Hugo, en el cual desarrolla, estudia no solamente las razones mismas que han llevado a cabo o que movilizaron la dirección de la voluntad de una persona, fue encaminada a cometer un hecho tipificado como delito, un hecho delictivo. ¿Por qué llevó a esta persona a cometer este delito? ¿Por qué el gobierno que se debe a la persona humana está encarcelando a la persona humana, no le está dando los mecanismos para la reinserción? ¿Y por qué de pronto viene un día y se saca multas por botar de la basura tan desproporcionales? ¿Por qué un día viene una diputada y se saca aquellas propuestas fantásticas de que cuando a una persona, con mucho respeto, tenga algún tipo de impedimento, ¿sí?, por su naturaleza o esencia humana dentro del género, hay que darle incapacidad? ¿De dónde nació esto? ¿Por qué de pronto tú venís y decís, mire, las multas de tránsito se van a ampliar en esto? Perfecto. Pero esa será la solución, o estamos hablando, yo trabajé en el Viceministerio de Transporte, para aquella gente que va a empezar a lucubrar ideas de que por qué está hablando con propiedad. Lamentablemente para su conocimiento, Dios me ha venido formando en toda mi vida profesional precisamente en diferentes áreas. En esa misma dinámica, Hugo, y hablar con propiedad es por qué tú estás planteando como papá gobierno todo es dinero. ¿Sí? Sí. Y no estás atacando tú la razón de la misma situación como hecho generador. ¿Sí? Hay escuelas en las cuales estás preparando a las personas para poder venir y estar detrás de un volante. No, como gobierno. Alguien me va a decir, mire, pero hay escuelas de manejo, nosotros sabemos que no resuelven. Pero, ¿qué estás haciendo dentro del contenido programático, dentro de las escuelas y colegios, para fortalecer a aquellas personas que un día van a estar detrás de un volante? Porque el manejar no es un derecho, es un privilegio. ¿Qué están haciendo? Nada, como no lo están haciendo con la delincuencia. Creando un mega penal para meter a personas que simple y sencillamente el hacinamiento ya no está en la red dentro del elemento penitenciario para poderlo hacer. Listo. Una vez dicho esto, retomo nuevamente el tópico que estábamos desarrollando. Hugo, ¿qué ha hecho el gobierno para poderle dar a los connacionales, Hugo, más y mejores oportunidades en aquel país del norte, si todos los mensajes que ha estado enviando ha sido de atacar a los Estados Unidos? ¿De dónde? De ninguno. Número uno. Número dos, Estados Unidos en aquel entonces, yo recuerdo por allá por el 2020, cuando el presidente se presenta con el ex embajador, le voy a poner de apellido lamentable Johnson, así le voy a poner, la pena Johnson, ¿sí? Que además del ridículo no sé qué otra cosa más hizo. Recuerdo en aquel entonces, Hugo, donde se paró y habían señalado que la revocatoria del TPS se debía, Hugo, precisamente a los gobiernos anteriores, llámese el FMLN, donde el presidente venía y había sido militante y funcionario público. Pero luego vino, Hugo, el circuito 9 del estado de California y determinó mediante demandas que se daba la suspensión de las deportaciones masivas. ¿Quién, Hugo, impulsó el que el TPS ya no siguiera? El amigo del presidente Bukele. ¿Quién? Donald Trump. Él lo impulsó, Hugo. Les doy la noticia. ¿Quién fue el que firmó la orden con la ley que ahora estamos nosotros planteando para la extradición el día de mañana de funcionarios? Llámese la lista Angel, el amigo del presidente Bukele. ¿Quién? Donald Trump. Él lo hizo. La disposición del TPS
no es una facultad del ente bicameral, Hugo, es una facultad del presidente. El poder firmar la misiva ejecutiva, ¿sí? El poder arreglarle el estatus migratorio, llámese la regularización de esto, como fue en la administración del expresidente Reagan, es así, es una facultad del ente bicameral, Hugo. Son dos cosas muy diferentes. Sí. Usted debe de conocer. Por eso es que cuando una persona viene y plantea con un desconocimiento craso y una ignorancia supina de funcionarios de este gobierno y personas como los troll center que no existen, plantean la reelección del presidente y dicen, ¿por qué si en otro país se puede? Váyase a vivir a otro país, cosita rica. Váyase a vivir a otro país. Fácil, porque los padres fundadores en aquel ente colegiado, llámese el representativo de las barras y las estrellas, que planteó el colegio electoral, establecieron no 5 años como en nuestro país, sino que 4 años y como máximo 2 periodos consecutivos, o en diferentes periodos. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente bajo el colegio electoral para evitar que llegara un dictador. Ellos ya lo habían previsto. ¿Qué pasó en la Constitución de la República nuestra? Lo mismo. Ellos establecieron cerrojos como la libertad de movilización y el derecho a la insurrección y el desconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa cuando a alguien se le metiera el demonio, ¿sí? Y le agarrara cariño al poder que no lo quiere entregar. ¿Por qué? Porque el no entregar el poder, Hugo, o el saltarse las trancas, no es un tema propio del ser humano. Es un tema del demonio que se dio precisamente en el cielo. Si usted leyera un poquito las Escrituras, si usted leyera un poquito acerca de la historia, se daría cuenta que en efecto este tema deviene de la embestida que el demonio Satanás quiso hacerle con la tercera parte de los ángeles a Dios en el cielo, porque él se creía mejor. Él era un ministro de la alabanza, pero él no le gustaban las trancas que le ponían, el rendición de cuentas, el informar, el pedir permiso. No, a él no le gustaba. Y por eso entonces él quería quitar del camino a Jehová de los ejércitos. Tú sabes que la Biblia nos establece de que hay arcángeles que cuidan a Dios y tienen ojos adelante y ojos atrás con una espada y que protegen a Jehová. Pero él no necesita ningún tipo de ayudadita. Lo que él necesita, Jehová de los ejércitos, es amor, precisamente con relación a todo esto. Respeto, el que reconozcas que solo hay un Dios. Correcto. El que reconozcas que tú tenés una dependencia de nuestro papá. Eso es lo que necesita Dios, Jehová de los ejércitos. Él no necesita su dinero del diezmo ni de sus ofrendas, porque el dinero debe estar en el banco y en su cartera, no debe estar en su corazón. ¿Sí? Dios odia al pecado, sí, pero no al pecador. Entonces no puede venir alguien y decirme que Dios le ha hablado, Hugo, cuando la palabra de Dios te dice todo lo contrario. A mí Dios me ha hablado. Y tú sabes que en el 2019 yo pasé por una prueba muy, muy difícil. Dios ya lo había hecho. Yo me formé como cristiano en el Liceo Cristiano. Yo ahí conocí a Dios verdaderamente. Pero no lo conocí únicamente como una cita de un 24 y un 31 de diciembre. Lo conocí a Dios como Él mismo se quiere mostrar. Y Él dice, de oídas me habías escuchado, pero hoy de vistas me vas a ver. Y yo lo vi con mi familia. Yo lo he visto como Él a placer se manifestó en mi vida y en la de mi familia. ¿Cierto? Sí, sí. Ese tipo de situaciones que nosotros estábamos viendo y que nos muestra precisamente lo que nosotros conocemos en determinado momento como el derecho natural, que es la Biblia, y el derecho positivo, lo que nosotros los hombres creamos, Sí, sí. deviene precisamente de acontecimientos históricos que se han venido dando en la historia, Hugo. ¿Cierto? Y que precisamente por temas de publicidad, cuando muere nuestro Salvador, se le plantea a Anás y Caifás, al César, los sumos sacerdotes, pagándole a los centuriones para que callaran y no dijeran que él había resucitado al tercer día como las Escrituras ya lo habían planteado.
sino que dijeran que el cuerpo se lo habían robado los seguidores de él. Entonces era normal, Hugo, que tú empezabas a quitar todas las pesquisas y los elementos dentro de la mesa para establecer que nuestro Salvador todavía no había nacido y que Él no había sido nuestro Salvador. De tal manera que acto seguido fueron a matar a Lázaro. Lázaro, el que resucitaron, Sí, porque había que quitar cualquier elemento, cualquier situación que nos indicara inequívocamente que el Salvador había hecho todos esos milagros. Ok, retornando entonces, Dios te dice, yo voy a retener a los soberbios. ¿Sí? sí. Entonces es imposible que en ese momento en la Asamblea Legislativa él haya recibido un mensaje de Dios, el presidente Bukele, especialmente cuando él le iba a dar un golpe de Estado. Y Dios te manda la sujeción de las autoridades. Y la sujeción de la autoridad, Hugo, no solamente es el dueño de una empresa, sino que también la persona que te está abriendo la puerta, sirviendo el café, pero también el seguridad en el parqueote que te está diciendo dónde te vas a estacionar. Es sujeción a las autoridades y Dios te manda. Entonces, pero también Dios te dice, ay de aquel que ocupe mi nombre en vano. Entonces nosotros vamos a ver en los próximos días cómo Dios se va a manifestar. Y yo estoy esperando que Dios me lo revele. Y yo lo voy a decir aquí en esta tribuna de entrevista. Ok, una vez dicho esa situación, vamos. ¿Qué es lo que sucedió después, Hugo? Con el circuito 9. Detuvieron las deportaciones, pero el mal llamado embajador Johnson se presentó con el presidente Bukele diciendo que por esfuerzos de ellos lo estaban deteniendo, engañando a la gente. La Biblia ya habla sobre ese tema también, Hugo. Ya habla precisamente sobre eso y dice, deja que la injusticia del hombre te pase de llevando, porque detrás de ella vengo yo y yo voy a aderezar la mesa en frente de los angustiadores. Eso ya viene, eso ya viene. Ok, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? Que la diáspora, Hugo, le reclamó al presidente, a la embajadora, no sé si tenemos todavía embajadora en El Salvador, en Washington, lamentable, y a la ministra de Relaciones Exteriores, que no habían hecho absolutamente nada, que solo llegaban los diputados a la foto únicamente, a tomarse la foto y se iban. Sí sabían quién eran. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora ha determinado que se va a suspender las deportaciones hasta tener la resolución del juzgado del Circuito 9 de California. No ha sido por ningún esfuerzo del gobierno, ha sido por esfuerzo de la diáspora que paga a abogados para que puedan tutelarle sus derechos. Así las cosas, les doy la noticia. Sergio, ¿cuándo se vence la extensión del TPS para los salvadoreños? Se ha dado una extensión, pero para que salgan, no para que se queden. 2024. ¿Cuándo, en este caso, Sergio, se está respetando la resolución de la Sala de la Constitución en el voto al exterior? No se está respetando, Hugo, pasando al otro tema, que es el voto en el exterior, no se está respetando por muchísimas razones. Te comento. Hace 3 años aproximadamente la Asamblea Legislativa anterior legisló en torno al voto en el exterior y el presidente Bukele en aquel entonces vetó porque no le convenía el voto como estaba regulado, aduciendo que no había una igualdad entre todos los participantes para emitir el sufragio, en que se estaba precisamente limitando el voto de en el exterior por cómo se había consentido y cómo éste había nacido ante el tráfico jurídico, pero también porque no se brindaba la posibilidad de votar en todas las elecciones por los funcionarios de los cuales se iban a elegir. Tú sabes que hay 3 elecciones en este caso. Sí, sí. Uno es de los alcaldes, otro es de los diputados y otros son de los diputados del Parlamento Centroamericano. Pero también en esta elección se va a elegir al presidente. El presidente de la República se acabó a las alcaldías, se las acabó administrativamente. La Constitución de la República establece que las alcaldías tienen autonomía en lo financiero y en lo administrativo. El presidente de la República
se apropió del dinero que les correspondía a las alcaldías, se las acabó, Hugo, y cuando vinieron tragedias como las lluvias pasadas, las alcaldías no pueden hacer absolutamente nada. Él concentró ese dinero, no ha dado rendición de cuentas de ese dinero, Hugo, pero lo más lamentable de todo es que en las pasadas depresiones tropicales o lluvias que nosotros tuvimos, el gobierno simple y sencillamente pasó a la historia como el gobierno más negligente para poder afrontar este tipo de situaciones. Ok, una vez dicho eso, ahora se crea por parte de la Asamblea Legislativa una nueva disposición en ley donde se le faculta a las alcaldías a cobrar más impuestos, Hugo, ante el dinero que el Ejecutivo les robó, porque ya está regulado. Esto tiene una envergadura y una connotación de una disposición de rango constitucional. Y el presidente, antes alcalde, decía que cuando él llegara les iba a aumentar el FODES. Y cuando el FMLN no trasladaba a tiempo el FODES, Hugo, que lo iba a aumentar de 8 a 10, decía de que se tenía que llegar a tiempo para poder encarar las necesidades de la población de cada uno de los municipios. Ahora te das cuenta tú que simple y sencillamente todo eso fue casaca, fue paja del presidente. ¿Sí? Volviendo a las escrituras, tú te das cuenta de que en efecto, Hugo, el demonio vino a robar, a matar y a destruir, porque es el padre de la mentira, dice las escrituras. Volviendo entonces a esta situación, que yo no estoy diciendo que él es, pero para efectos prácticos es lo mismo. Una vez aterrizado en este tema, vamos a la situación de cargar a la población salvadoreña con más impuestos y tasas municipales. Pero hace poco el Ministerio de Hacienda trasladó un dinero a las alcaldías risible precisamente para poder encarar los pagos. Entonces, ¿cómo es que puedes estar preñado a medias, Hugo? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es que de pronto se lo quitas, pero le voy a dar esto, pero no me corresponde a mí? Cuando era un dinero y el ministro de Hacienda no le dio el FODES que le correspondía en su momento, precisamente en el marco de las elecciones. Por eso fue un fraude electoral. El fraude electoral no solamente está, Hugo, en el tema de perseguir a un candidato a la presidencia. El fraude electoral no solamente está en robarse las cajas de las votaciones o no poner a una empresa para el conteo de votos. Ok, el presidente de la República en aquel entonces, Hugo, vetó, la Asamblea superó y él después dijo que era por inconstitucional. Se fue a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional dio una resolución. ¿Cómo es que las razones por las cuales el presidente las vetó en su momento son las mismas que él mismo está presentando a la Asamblea Legislativa ahora? Contame, ¿cómo se come eso, pues? Dame paja, valija. Es que es lindo El Salvador. Y la mapachada aplaudiendo. ¿Cómo es que el presidente de la República, sí, promueve una ley que tiene las mismas características por las cuales él las vetó en su momento? Es que no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Es que en aquel entonces el presidente no tenía dominio de la Asamblea y por eso las vetó. Ahora como tiene dominio ya no le gusta. ¿Cómo es que él promovía el FODES en aquel entonces? Porque era alcalde, pero ahora como es presidente ya no les quiere dar los alcaldes. Y entonces, Hugo, no es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Cierto, pero sí. ¿Qué es lo que hizo ahora el presidente? Separó las elecciones, Hugo. Las separó. Sí. Ya no van a ser todas juntas el mismo día porque sabe que el resultado de las alcaldías, de sus alcaldes, se lo van a pasar llevando a él, porque no han hecho nada. ¿No te acordás aquellas comisiones en la Asamblea Legislativa que eran comisiones para la risa, que los diputados ni hacer una pregunta honradamente podían y estaban leyendo y todavía se equivocaban? O cuando de pronto estaban en la comisión esa y salían nombres como Tony Saca o Herbert Saca. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene? Y cambiaban el tema, ¿no te acordás? Sí. Ya no seguían profundizando. Pero si venían los inquilinos que habían llamado para que les dieran el speech y les decían nombres como Norman Quijano, como Alfredo Cristiani, como Lorena P., seguían nuevamente preguntando. Pero cuando habían de Tony, ¿no te acuerdas cuando Tony Saca llegó y hasta le daban puñito? Sí, sí. Sí. Si él fue un reo confeso. Entonces te das cuenta, donde Nuevas Ideas gana y Tony Saca y Funes y Bukele son lo mismo. Simple y sencillamente. Este es el tercer gobierno del FMLN. Listo. Una vez dicho esa situación, desmontaron aquellas comisiones de la risa.
Lo desmontaron, porque simple y sencillamente se estaban ellos haciendo el harakiri. No les estaba dando ningún rédito político, porque ellos lo que querían es hacer pan y circo. Y al final, el circo era, pero para reírse de ellos mismos. Te dabas cuenta donde precisamente por eso es que no querían llegar a las entrevistas que no estuvieran controladas los diputados o como candidatos. ¿Por qué? Porque se mofaban de ellos, porque quedaba entredicho obviamente que tenían cero capacidad para el cargo mismo y que habían sido llevados precisamente por el descontento de la población salvadoreña. Ok, una vez separado esto, Hugo, vámonos al voto en el exterior. ¿Qué sucede en el voto en el exterior? Y es interesante que le dediquemos un apartado para el análisis. Se sacan de la manga que el RNPN ya no va a llevar los registros de Hugo y de su familia para la votación. ¿Y eso? ¿Por qué? Si hay un habeas data todavía, hay un mecanismo constitucional para cuidar tus datos. No, se lo sacan de la manga. Y esto se lo vamos a pasar al Ministerio de Justicia. Espérame, ¿y qué tiene que ver una cosa? Porque en la Constitución está la indelegabilidad de las funciones. Sí, sí. ¿Y eso qué tiene que ver un ministerio con la otra situación? No tiene nada que ver. Es como que vos se lo pases al Tribunal Supremo Electoral. No, tienen que estar separadas las funciones, lo jurisdiccional de lo administrativo. Y entonces, ¿cómo es que se lo pasás? Perfecto. Luego viene otro tema. Vamos a sacar a los observadores de los partidos políticos. ¿Y por qué, Hugo? ¿Y por qué, Hugo? O sea, ¿no querés rendir informe de las finanzas? ¿No querés decir cuánto ganan los funcionarios? ¿No querés decir por qué no quitas a funcionarios como Carolina Recinos? ¿Ah? En la lista Angel y en la lista Magnitsky. O sea, ¿no querés ir a entrevistas donde te van a cuestionar? Y ahora venís y sacás a los observadores de los partidos políticos. Y eso, Hugo, ¿cómo se come? Es lo más nefasto que tú podés encontrar dentro del desarrollo mismo de la cosa pública del Estado. ¿Por qué? Porque son elementos intrínsecamente válidos e inmutables dentro del concepto de un Estado de Derecho. Regímenes de legalidad en la administración pública, separación de poderes, ¿sí? Indelegabilidad de las funciones. Y entonces, ¿y eso, Hugo? O sea, ha violado la Constitución de la República frente y vuelto como le ha dado y le ha placido la santa y regalada gana. La Constitución de la República es como la gravedad en la tierra. Lo que evita es que usted se pegue contra las paredes. Eso es la Constitución. La Constitución de la República es lo que evita que cualquier funcionario abuse de tu poder. Te voy a plantear una situación, Hugo, que la vez pasada me quedé con la boca abierta. Sí, sí. Iba a ver a un cliente y venía por el Estadio Mágico González. Adelante de mí está una delegación de la policía, que yo no sabía si era el Estadio Mágico González, eran las ruinas del Tazumal o eran precisamente el anfiteatro en Roma, el Coliseo Romano. Flaviano, yo no lo sabía porque está completamente tirado. Recordá que yo te he comentado que en mis inicios, 17, 18 años, yo jugaba para la reserva de la Paneca Pepsi y la de la Alianza, en el Estadio Mágico González. Al verlo eso me causa una gran nostalgia, pero bueno. Damos la vuelta, Hugo, y adelante de mí estaba un vehículo que le decía a una señorita gestora de tránsito: quiero cruzar, y no se puede, porque el radiopatrulla lo ha dejado a media calle, en segunda fila, y le empieza a ultrajar, Hugo, la gestora de tránsito. Y cuando él viene y arranca el vehículo, le grita al otro: deteneme a este hijo de tal por... Enfrente de mí lo hizo, Hugo. Y el tipo adelante de mí, yo lo he escuchado, bajó el vidrio y le dijo: señorita, yo quiero pasar, pero no puedo porque no me da la dimensión. Por favor, dígale al policía que se mueva. ¿Y yo qué quiere que haga, hijo de...? Señorita, usted es autoridad, usted es gestora de tránsito y usted está regulando el tránsito. Agarra el walkie-talkie, el radio, y le habla al de adelante y le pega una gran ultra: deteneme a este hijo de tal. Ya se iba a ir en el plan, en el estado de excepción. Hugo, una señorita con mucho respeto, que no sé si llegará a cuarto o quinto grado, empoderada, diciéndole que le detuvieran a la otra persona, Hugo.
es impresentable lo que estamos viviendo. O como cuando detuvieron al médico porque se pasó llevando un gato. El artículo no habla sobre ese tema. El artículo solo sobre lo que habla, Hugo, es cuando tú a tus mascotas las estás sometiendo en tu casa, en tu lugar de oficina o en cualquier otro lugar a situaciones que son impropias. No habla acerca de una muerte o un accidente culposo, porque cuando tú vas manejando eso y matas a una persona es un homicidio culposo, pero cuando lo matas con un cuchillo es doloso. La culpa y el dolo son dos cosas muy diferentes. El dolo es la malvada intención de causar un daño y la culpa es por negligencia, impericia, desconocimiento que tú causas un daño. Son dos cosas muy diferentes. El homicidio, Hugo, no lo podés conciliar, el doloso, pero el culposo sí. Es más, no te pueden detener si tú has asistido a la persona que le ocasionaste un daño. Y agarraron a un médico, Hugo. Y por las presiones mismos de los gremios médicos lo liberaron. Pero así hay un montón de salvadoreños que en una forma ingrata, irresponsable, contrario a la ley, los han detenido. Pero les doy la noticia. La Sala de lo Constitucional no resuelve, Hugo. Pero ¿qué es lo que resolvió? El Tratado de Libre Comercio con China. Pero los 3.000 habeas corpus no. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué? ¿Por qué no, Hugo? ¿Por qué no resuelve, Hugo? Y es más, yo te puedo plantear a ti, por ejemplo, situaciones tan lamentables que se han dado, que de pronto me enviaron a mí, donde venía el presidente Bukele y en su momento manifestó en el 2018 ciertas situaciones contra China y hablaba precisamente sobre este país burlándose de que nos van a dar un estadio, nosotros no necesitamos eso, nosotros necesitamos un hospital. Y ahora con esto, tal vez producción lo tendrá, Hugo, esta situación que te estoy planteando, porque en el 2018 planteaba, el vicecanciller chino se comprometió en el 2018 a no inmiscuirse en nuestras relaciones, así como nosotros no nos metemos en su política interior tampoco. Ahora envían 6 millones de toneladas de arroz cuando el FMLN era partido, que solo pueden usarse para regalar en medio de la campaña electoral, decía el presidente, lo mismo que él está haciendo, pero no sé si producción la puede buscar y cómo se llama, y mostrarla. Además de meterse en nuestra política interna, están también faltando a su palabra y lo que es peor, aprovechándose la dignidad de nuestro pueblo. Pero mucha de nuestra gente necesita comer, así como decía Shafiq Handal, cuando le regalen algo, agárrenlo porque es parte de lo que se han robado. No, señores, lo que mandaba China no se lo ha robado nadie, ni el gobierno de El Salvador, no le esté dando casaca a la mara ni dándole paja. En cuanto al gobierno chino, anunciamos hoy que revisaremos las condiciones de la apertura de las relaciones diplomáticas con ese país, ya que evidentemente sí les interesa inmiscuirse en nuestra política interior. Lo puso en su WhatsApp en su momento. Pero además de eso, y lo más lamentable de toda la situación, es que sigue el hilo. Y tú te recordás cuando él estaba en Heritage Foundation, que habló precisamente con el gobierno de los Estados Unidos diciendo de que China no respetaba las reglas del juego democrático. Y ahora, ¿cómo es que te dice que va a firmar un tratado de libre comercio con ellos, Hugo? O sea, y yo te digo una cosa, yo te puedo decir porque yo sí he estado en China, pero ¿cómo es que él arremetía en su momento? Y aquí lo podemos ver nosotros. Por eso negociaron con un gobierno saliente, porque porque es más barato pagar una campaña electoral, decía acá, que ayudar en un quinquenio a desarrollar un país. Entonces retomando las palabras de él, quiere decir que ya negociaron con él también. Porque un quinquenio son 5 años. Sí. No, y en la parte de abajo te dice, es más fácil pagar una campaña electoral que ayudar a un quinquenio. Entonces, si lo están ayudando a él, quiere decir entonces que hablaron con él y ya negociaron.
¡Bingo! Esto es del 2018. Veamos el hilo de la parte de arriba, por favor, si es tan amable, producción. Pero lo más simpático, ahí está, mire, noviembre 8 del 2018. Lo dijo. Ah, y ahora, ¿qué es lo que dijo él que le van a dar? Un estadio y qué más. Para que vayan a leer libros. La biblioteca. La biblioteca. Qué lindo El Salvador. El Prezi, es grande el Prezi, ¿verdad? Y superó a Salvador Sánchez Serén. Una vez dicho esa situación, Hugo, porque ahí está, al igual que una gran cantidad de videos donde él decía que la reelección no se podía y el mismo papá no se podía, y que televisoras rusas lo han retomado, veía yo la semana pasada. Vámonos al voto propiamente en el exterior. Fíjate bien, los salvadoreños que voten en el exterior, todos los votos van a ir a la circunscripción territorial del departamento de San Salvador. ¿Por qué vas a meter todos los votos de la diáspora en el departamento de San Salvador, Hugo? ¿Y por qué no les vas a permitir que voten por alcaldes y diputados del Parlamento Centroamericano? Contame, Hugo, ¿por qué no? Porque alguien de Chirilagua, porque alguien de La Unión, porque alguien de Soyapango, que esté en Estados Unidos, no va a votar por la jurisdicción territorial del lugar geográficamente donde él está y representa, según el ánimo de residir que el DUI establece como su domicilio. ¿Por qué no, Hugo? ¿Por qué no vas a votar? Y todos van a ir al departamento de San Salvador. Fácil, porque el departamento de San Salvador es el que más diputados tiene, 24. Entonces él se está garantizando los 24 diputados de esa. ¡Y qué lindo! Y la Mara sigue aplaudiendo la mapachada, conjuntamente con el Troll Center de la Mazacuatada. Increíble. Y separó la elección de alcalde y diputado del Parlamento con lo de los alcaldes para que no le vaya a él a impactar negativamente por el mal trabajo que están haciendo los alcaldes precisamente en su gestión, que él dijo que iban a hacer mejor, precisamente con lo que estaba haciendo. Pero además de eso, Hugo, tenés una situación. ¿Y el padrón electoral? ¿Dónde está? ¿Cómo vas a determinar que los muertos no van a votar? ¿Cómo vas a determinar que una persona que no tenga DUI y pasaporte puedan votar? Pero espérame, ¿qué pasa en El Salvador, Hugo? ¿Qué pasa cuando tú vas a votar? ¿Qué te piden? El DUI, ocasiones el NIT también. Ok, te piden, y el DUI puede estar vencido y votas. No. Y entonces, ¿cómo le van a permitir a los de la diáspora incluso no tener ni DUI ni nada? Y el principio de igualdad no fue lo mismo que él vetó. Sí, sí. Y entonces explícame cómo se come eso. Espérame, ¿y cuál va a ser la empresa, Hugo, que va a venir a verificar la transferencia de datos? Va a ser la misma empresa que llevó Chivo Wallet, la que ya tiene tu DUI. Sí. Cuando fuiste a cobrar los $30 o cuando te dieron los $300. Esa misma empresa va a ser la de él, la que fue un fracaso. Sí, sí. ¿Y ya viste a cuánto bajó el Bitcoin esta semana? Sí, está bajando. ¿Ya viste cuánto bajó? Busquémoslo ahorita, en tiempo real, ahorita, para que la población salvadoreña pueda entender entonces cómo está el Bitcoin, para que la gente pueda entender. Vamos a buscarlo acá, porque ciertamente todos estos datos están dentro del entramado, valga la redundancia, de la información misma que precisamente se trata de enviar. Vamos a buscarlo por acá, porque tú lo googleas esto y cualquiera lo puede tener al alcance de su mano. Estamos hablando, Hugo, que el Bitcoin llegó esta semana fluctuantemente a 2 puntos. La primera fue a 16, es decir, el número más bajo en todo el año de pérdidas para el gobierno de El Salvador. Pero ojo, tenemos otra noticia que también es importante, porque esto es lo económico. Lo importante es que se le ha abierto un expediente a Carolina Recinos por un tema precisamente que raya no solamente en la moralidad, sino que podría estar íntimamente relacionado con el tema de la corrupción. Pero mira, la congresista Norma Torres, la más votada, pese a que el presidente Bukele y otro legislador, Cristian no sé qué se llama el tipo ese, dijeron que no votaran y no saben ellos que es un delito federal y los delitos federales no prescriben. Cuando tú querés intervenir sobre la política
de un país, interna, electoralmente hablando. Y ella es la que llegó a secundar a Kamala Harris, cuando Kamala Harris, precisamente en ese escaño, llegó a ser vicepresidenta con Joe Biden y muy probablemente la próxima candidata a la presidencia de la República. ¿Cómo quedó la votación del ente bicameral esta semana entre los republicanos y los demócratas? Obviamente perdieron en el caso de los republicanos, pero no fue tan aparatosa. Por lo tanto, Joe Biden sigue teniendo hoy por hoy dentro del ente bicameral un respaldo ganancioso a su gestión. Uy, eso es delicadísimo para la administración misma del país de El Salvador, porque van a seguir todos los actos. Solo se estaban esperando nada más los resultados, Hugo, para seguir con otro tema por parte de los Estados Unidos. Sergio, y a todo esto, ¿cuánto se gastará en máquinas para instalarla? O sea, ¿cuánto dinero va a ocupar de nosotros? Esta semana el gobierno aprobó 75 millones de dólares como un refuerzo presupuestario para ello. Todos los martes son martes de endeudamiento en nuestro país. Todos los martes. O sea, ha llevado a El Salvador a una situación debajo de Venezuela en temas de inflación y de una situación precisamente que se va planteando como un riesgo. Entiendo. ¿Cuántos salvadoreños en el exterior que no tienen? Pero atendiendo tu pregunta, no se sabe. Y al final ellos van a decir cuántos van a aprobar, porque tienen la Asamblea Legislativa, de lo que la gente le llama que lamentable. Me veo en la calle y veo gente que se mofa de los diputados con los apretabotones y asteriscos, no sé a qué se refieren. Pero qué lamentable la situación esa, qué lamentable. Bueno, Sergio, hemos llegado al final de nuestro programa, ¿verdad? Pero como siempre, te dejamos con una linda reflexión. Sí, fíjate que quisiera compartir una reflexión. De hecho, me toca predicar este fin de semana. Y esta reflexión hablaba sobre esto que te voy a compartir ahorita, precisamente. Habla sobre esta cita, la lectura, según San Lucas 17 del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también va a suceder en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y Dios los hizo parecer a todos. ¿Tú sabes que le decían a Noé que estaba loco? El ser humano quiere las cosas ya, Hugo, y no quieren esperar los procesos de Dios. Por eso es que los políticos son especialistas en darle a la gente cosas que no pueden ser sustentables. El plan mano dura, el control territorial, el régimen de excepción no son sostenibles. Y lo único que estamos haciendo es preparar un caldo de cultivo especial para que lo que nosotros teníamos antes va a ser peor de lo que viene, Hugo, porque es insostenible. Entonces te dice, ¿cuánto tardó el arca de Noé en construir, Hugo? 100 años. ¿Tú pasarías 100 años construyendo el arca? ¿O empezarás a dudar de que Dios realmente te dio esa palabra? ¿O que alguien, una voz te está hablando en tu cabeza y estás loco y te meten al manicomio tus propios familiares, Hugo? 100 años. Luego vino el diluvio y todos se murieron. Antes no llovía de arriba hacia abajo, Hugo. Eso es otro tema que la gente debe leer la Biblia para que no le den paja. También sepa cuáles son las consecuencias que usted va a obtener. Entonces dice, luego vino y lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compartían, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Fíjate bien, te estoy dando ya dos casos de lo que estamos viviendo en el país y de lo que sucedió. Vámonos a otro. Aquel día, el que azote y tenga sus cosas en casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, quien intentó conservar su vida, la perdió. Y quien la pierda, la conservará. Y eso es como que la pierda. Porque tú estás siguiendo lo que Dios te está diciendo.
Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Juntas, una se tomará y la otra se abandonará. Está hablando del rapto de la iglesia, cuando inicia precisamente el Armagedón, que son 7 años, 3 años y medio de paz falsa y 3 años y medio de atribulación. Entonces, los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver, Hugo, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Cuando tú ves en el cielo, ves buitres, pero tú llegas al lugar y ves que es por un cadáver. Donde hay un cadáver, Hugo, hay buitres. Sí. En El Salvador hay buitres y están volando encima, porque esta película yo ya la vi con diferentes actores y yo ya sé cuál es el final, es porque hay un cadáver. Muchísimas gracias, Hugo, yo te agradezco tremendamente la oportunidad que me has dado precisamente de dirigirme a la población salvadoreña y hablándole de algo tan lindo que es la palabra de Dios. No, gracias a ti, Sergio, por siempre acompañarnos viernes tras viernes, ¿verdad? Y hacer el espacio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en tu programa Tu Onda Club, una radio de estilo. Pase feliz tarde y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.